Hoy vamos a explorar una de las peores pesadillas de todo padre con 7 historias de terror que involucran niñeras asesinas. Prepárese para escuchar historias escalofriantes sobre personas que fueron contratadas para cuidar a los niños, pero que escondieron intenciones oscuras e inquietantes. Así que siéntate, comprueba quién está cuidando a los niños hoy y comencemos este viaje espeluznante. Y antes de que la niñera te apague el móvil, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? La cámara oculta el invierno canadiense persistió cuando Rebecca y Michael Donovan finalmente encontraron una niñera para sus gemelos de Mendoza, 4 años. Después de 3 meses de búsquedas infructuosas, Elise Chambers parecía perfecta, 26 años, referencias impecables y una calma reconfortante que calmó de inmediato a los agitados niños. Tiene experiencia con niños autistas, le comentó Rebecca a su marido después de la entrevista inicial. Sabes exactamente cómo lidiar con los comportamientos de Owen. Los Donovan se habían mudado a Toronto hace 6 meses, debido al ascenso de Michael. Sin familiares cerca y Owen necesitando cuidados especiales debido a un autismo leve, encontrar a alguien de confianza era crucial. Elise empezó la primera semana de marzo. Puntual y atenta, transformó el caos matutino en una tranquila rutina. Owen, que normalmente se resiste a los extraños, la aceptó rápidamente, mientras que su hermana, Lily, parecía encantada con las historias que se le ocurrían a la nueva niñera. Todo parecía perfecto hasta la 3ª semana, cuando Rebecca notó pequeños cambios en el comportamiento de Owen. El niño, que por fin había superado sus terrores nocturnos, se despertó gritando de nuevo. Durante el día estaba más retraído, especialmente cuando llegaba a Elise. Los niños autistas a menudo retroceden cuando hay cambios en la rutina, explicó Elise con seguridad cuando Rebecca mencionó su preocupación. Es completamente normal. La explicación tenía sentido, pero el instinto maternal de Rebecca seguía alerta. Fue entonces cuando notó un hematoma en el brazo de Owen. Se cayó del columpio, explicó Elise, mostrando la entrada del diario que llevaba. Traté de abrazarlo, pero él luchaba. Los niños en el espectro a menudo tienen una propiocepción baja. Una vez más, la explicación era plausible. Elise utilizó términos técnicos con facilidad. Aún así, algo molestaba a Rebecca. Deberíamos instalar cámaras, le sugirió a Michael esa noche, solo para nuestra tranquilidad. Michael vaciló. ¿No parece invasivo? Elise ha sido excelente. No, se trata de no confiar en ella, argumentó Rebecca. Se trata de comprender mejor qué está causando la regresión de Owen. De mala gana, Michael aceptó. Al día siguiente, instalaron discretamente 3 pequeñas cámaras. Una en el salón, otra en la cocina y la tercera en el dormitorio de los niños. Durante los primeros 2 días, las grabaciones mostraron exactamente lo que esperaban. Elise, leyendo historias y manejando hábilmente los ocasionales arrebatos de Owen. Rebecca empezó a sentirse culpable por su desconfianza. Fue el miércoles cuando todo cambió. Rebecca estaba en una reunión cuando recibió una notificación de movimiento de la cámara de su habitación. Discretamente comprobó la transmisión en su celular. Owen estaba durmiendo. Elise, sentada junto a la cama, lo miraba con una expresión que Rebecca nunca había visto antes, fría, calculadora. Lentamente la niñera extendió la mano y presionó el brazo del niño, justo donde había aparecido el hematoma. Cuando Owen se movió incómodo, ella rápidamente apartó la mano y adoptó una expresión de preocupación maternal. Rebecca sintió que se le helaba la sangre.
Con las manos temblorosas, continuó observando mientras Elise comprobaba si Owen realmente estaba dormido. Satisfecha, la niñera se acercó al espejo del dormitorio y comenzó un inquietante monólogo. «Presión gradual», murmuró Elise, demostrando con los dedos en su brazo. «No hay marcas de clavos, parece un accidente. Nadie lo cuestiona cuando se trata de un niño especial». Rebecca abandonó la reunión inmediatamente. De camino a casa, llamó a Michael, quien también salió del trabajo. Ambos llegaron casi simultáneamente. Elise parecía genuinamente sorprendida por el pronto regreso de los jefes. «¿Pasó algo?», preguntó. La preocupación en su rostro ahora parecía una máscara ensayada. «Solo es un problema en el trabajo», respondió Michael. «Hoy tenemos que arreglar algunas cosas en casa». Después de despedir a Elise, revisaron a Mildred y los niños. Lily estaba bien, pero Owen tenía nuevas marcas de presión en el otro brazo, todavía rojas, que aún no se habían convertido en moretones. Esa noche revisaron todas las grabaciones anteriores. Lo que encontraron fue aterrador. Momentos en los que Elise practicaba diferentes formas de lastimar a Owen sin dejar evidencia obvia. Presioné puntos específicos de sus brazos y piernas, probé formas de asustarlos sin hacer ruido y ensayé explicaciones para posibles lesiones. Lo que es más inquietante, en una grabación de 2 días antes, había murmurado mientras organizaba los medicamentos. Pequeñas dosis, gradualmente, síntomas neurológicos. Perfecto para un niño ya diagnosticado. La policía fue contactada inmediatamente. La investigación reveló que Elise Chambers no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Emily Carver, una ex-enfermera pediátrica investigada por sospechas de síndrome de Munchausen por proxy en Vancouver, un trastorno en el que los cuidadores provocan deliberadamente enfermedades en sus pacientes para llamar la atención. Emily había abandonado el hospital antes de que se completara la investigación. Cambió su nombre y creó una nueva historia profesional. Las referencias impecables fueron falsificadas. En su apartamento, la policía encontró un diario que detallaba sus técnicas y casos anteriores. 5 familias con niños que desarrollaron condiciones médicas misteriosas mientras estaban bajo su cuidado. 2 de estos niños habían muerto por complicaciones inexplicables. Para los Donovan, el descubrimiento fue devastador, pero también un alivio por haber actuado a tiempo. Como afirmó Rebecca durante el juicio, confiamos a nuestro hijo más vulnerable, a alguien que vio su condición no como algo que debía cuidar, sino como una cobertura perfecta para sus acciones. El caso dio lugar a una revisión de los procedimientos, de verificación de antecedentes de los proveedores de cuidado infantil en Ontario, con nuevos requisitos para la verificación de referencias. Emily Carver fue sentenciada a 25 años de prisión. Continúan las investigaciones sobre las muertes anteriores. El sustituto La Nieve caía suavemente cuando sonó el teléfono de Astrid Lindholm. Era Ingrid, la niñera que había estado cuidando a su hija Emma durante casi 1 año, llamando para cancelar su turno de noche. «Una emergencia familiar», explicó, sonando genuinamente angustiada. «No te preocupes», respondió Astrid, aunque internamente entró en pánico. Ella y su marido, Henrik, celebraron esa noche una importante cena benéfica, el tipo de evento que podría impulsar su carrera en la banca de inversión. «Puedo comunicarme con la agencia y solicitar un reemplazo», ofreció Ingrid. «Conozco a alguien que está disponible esta noche». Aliviada, Astrid aceptó. 30 minutos después, recibió un mensaje de la agencia confirmando que Linnea Bergman llegaría a las 6 de la tarde. Linnea llegó puntualmente. Parecía tener unos 30 años. Tenía una cálida sonrisa y ojos atentos. Presentó su identificación
de agencia e inmediatamente estableció una buena relación con Emma de 6 años. «Se ve genial», comentó Henrik mientras se preparaban para partir. «Emma ya le está mostrando todos los juguetes». Astrid asintió, pero algo la molestaba. «¿No crees que es extraño que ella ya supiera que a Emma le encantan los unicornios? Incluso trajo un libro sobre ellos. Probablemente Ingrid lo mencionó», respondió Henrik, ajustándose la corbata. «Vamos a llegar tarde». Antes de irse, Astrid le mostró a Linnea dónde estaban los números de emergencia, los medicamentos y los bocadillos favoritos de Emma. La niñera asintió con complicidad, casi como si ya lo supiera. «No te preocupes», dijo Linnea con una sonrisa tranquilizadora. «Tengo experiencia con niños como Emma». En el coche, Astrid frunció el ceño. «¿Qué quiso decir con niños como Emma? Nunca mencionamos nada específico sobre ella». Henrik se encogió de hombros. Tal vez Ingrid habló sobre su TDAH leve. La cena iba bien cuando Astrid recibió una notificación de la aplicación de seguridad del hogar. Linnea estaba en el despacho de Henrik, una habitación expresamente declarada prohibida. Observó a la niñera revolver los documentos sobre la mesa antes de regresar rápidamente a la habitación, cuando Emma llamó. Inquieta, Astrid llamó a casa. Linnea respondió al tercer timbrazo, sonando perfectamente tranquila. «Está bien», aseguró. «Emma está durmiendo. Leemos 3 historias de unicornios». Algo en el tono de la niñera intensificó la ansiedad de Astrid. «Puedes comprobar si está cubierta. A veces patea la manta». «Por supuesto», respondió Linnea. Hubo una pausa, pasos y luego: «Está perfectamente cubierta, durmiendo como un ángel». Astrid se relajó un poco, hasta que se dio cuenta. No había mencionado en qué habitación durmió Emma esa noche. Debido a una gotera en el techo, la niña estuvo temporalmente en la habitación de invitados. Henrik susurró con urgencia: «Algo anda mal, tenemos que irnos a casa». En el camino, Astrid llamó a la agencia de niñeras. La recepcionista parecía confundida. «No enviamos ningún reemplazo hoy. Ingrid no se ha puesto en contacto con nosotros». El pánico creció. Henrik aceleró mientras Astrid intentaba llamar a Linnea nuevamente. Ninguna respuesta. Al llegar a 1900 casa, encontraron la puerta abierta. El interior estaba en silencio, un silencio inquietante. «¿Emma?», llamó Astrid, corriendo hacia la habitación de invitados. La cama estaba vacía. Las mantas estaban dispuestas como si nadie hubiera dormido. Allí, sobre la almohada, un pequeño unicornio de peluche que no pertenecía a Emma. Henrik corrió por la casa, revisando cada habitación. En la cocina encontró una taza con restos de chocolate caliente, la bebida favorita de Emma antes de acostarse. «No pueden haber salido hace mucho», dijo, tocando la taza. «Aún hace calor». Astrid, ahora presa del pánico total, notó algo en la oficina de Henrik. Su computadora portátil estaba abierta y la pantalla mostraba sus cuentas bancarias. Una transferencia pendiente de 500.000 coronas suecas a una cuenta desconocida estaba pendiente de autorización final. La policía llegó a los pocos minutos. Mientras registraba la desaparición, sonó el teléfono de Astrid, número desconocido. «Sí, ¿quieres volver a ver a Emma?», dijo la voz ahora familiar de Linnea. «Autoriza el traslado». Nada de policía, o nunca la volverás a ver. Los investigadores rastrearon la llamada hasta un teléfono desechable. Al revisar las cámaras de seguridad del barrio, descubrieron algo inquietante. Linnea había sido vista en la zona varias veces. En las últimas semanas, a menudo vigilando la casa o siguiendo discretamente a Astrid y Emma. Lo más alarmante es que cuando verificaron la identificación de la agencia que ella había presentado, descubrieron que pertenecía a un empleado legítimo que había denunciado el robo de sus documentos meses antes.
se reveló la verdadera identidad de Linnea. Sofía Ekberg, una ex empleada de una empresa de seguridad que había instalado el sistema en la casa de Lindholm el año anterior. Tenía acceso a los códigos, conocía la distribución de la casa y había estudiado meticulosamente las costumbres de la familia. La investigación reveló que Sofía había creado un elaborado plan. Supervisó las comunicaciones de la familia, incluida la interceptación de mensajes entre Astrid e Ingrid. De hecho, la emergencia familiar de Ingrid había sido inventada. Sofía había enviado un mensaje falso desde el hospital sobre la madre de Ingrid, asegurándose de que la niñera habitual cancelaría. Después de 36 angustiosas horas, la policía localizó a Sofía y Emma en una cabaña remota en las afueras de Estocolmo. La niña resultó ilesa físicamente, aunque traumatizada. Sofía había planeado utilizar a Emma como garantía hasta que el dinero fuera transferido a una cuenta en el extranjero, tras lo cual tenía la intención de huir al extranjero. El caso de los Lindholm expuso una vulnerabilidad aterradora. La facilidad con la que alguien determinado podía estudiar una familia, interceptar sus comunicaciones y explotar su confianza en sistemas establecidos como las agencias de niñeras. Para Astrid y Henrik, la experiencia transformó permanentemente su visión de la seguridad familiar. Como comentó Astrid durante el juicio, pensábamos que estábamos protegidos por alarmas y cámaras, pero nuestra mayor vulnerabilidad era la confianza que depositábamos en extraños para que cuidaran de nuestras cosas más preciadas. Historial. Eliminado el verano australiano, estaba en pleno apogeo cuando Claire Sullivan finalmente encontró la niñera perfecta para su hijo de 5 años. Noah. Como enfermera del turno de noche y madre soltera, Claire había pasado semanas entrevistando candidatos sin éxito. Diane Reynolds me pareció un regalo. 34 años, licenciada en educación infantil, referencias entusiastas de 3 familias anteriores y disponibilidad para pasar la noche. Lo más importante es que Noah, normalmente tímido con los extraños, se conectó inmediatamente con ella. «Eres un regalo del cielo», dijo Claire después de la primera semana, notando cómo Diane había organizado la caótica habitación de Noah y había establecido una rutina que el niño seguía sin protestar. «Me encanta trabajar con niños», respondió Diane con una sonrisa serena. «Especialmente los niños de la edad de Noah. Es un momento muy formativo. En las primeras semanas todo salió perfecto». Claire llegó a casa después de turnos agotadores y encontró la casa en orden, y a Noah durmiendo plácidamente. Diane dejó informes detallados sobre las actividades, las comidas y el comportamiento del niño. Fue al comienzo del segundo mes, cuando Claire notó los primeros cambios. Noah, normalmente hablador y enérgico, se volvió más tranquilo. Empezó a tener accidentes por las noches. Algo que no ocurría desde que tenía 3 años. Lo más preocupante es que desarrolló un miedo inexplicable al sótano, un espacio que antes le encantaba para guardar sus juguetes. «Los niños pasan por fases», explicó Diane cuando Claire mencionó sus preocupaciones. «He leído que las regresiones temporales son comunes en hogares monoparentales. Probablemente simplemente estés procesando emociones». La explicación parecía plausible, pero el instinto maternal de Claire hacía sonar las alarmas. Una noche, cuando llegó temprano a casa desde el hospital, encontró a Noah acurrucado en su cama, temblando. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó ella, abrazándolo. «Me porté mal», susurró. Diane dijo que los niños malos van al cuarto oscuro. «¿Qué? ¿El cuarto oscuro?», preguntó Claire, sintiendo un escalofrío. «En el sótano», respondió Noah con lágrimas en los ojos. «Donde los niños malos se quedan hasta que aprenden». Claire mantuvo la compostura hasta que Diane se fue y luego investigó el sótano.
En el rincón más alejado, detrás de cajas apiladas, encontró un pequeño espacio improvisado con un colchón, delgado, una linterna y, inquietantemente, marcas de tiza en el suelo que formaban un círculo con la inscripción «Área de reflexión». Profundamente alarmada, Claire decidió investigar más a fondo. Las referencias de Diane eran impecables, pero algo la molestaba. Utilizando sus contactos en el hospital, consiguió el número personal de la primera familia de la lista. «¿Diane Reynolds?», respondió la mujer, sonando confundida. «Ah, debes referirte a Deborah. Deborah Richards era su nombre cuando trabajaba para nosotros». Claire sintió que se le hundía el estómago. «¿Puedes hablarme de ella?» «Al principio fue maravilloso», explicó la mujer, «pero después de unos meses, nuestro hijo comenzó a mostrar comportamientos extraños. Descubrimos que ella usaba métodos disciplinarios cuestionables. Cuando la confrontaron, simplemente desapareció. Durante las siguientes 48 horas, Claire descubrió un patrón inquietante. Diane Reynolds había sido Deborah Richards en Sydney, Dana Robertson en Brisbane y posiblemente Donna Reed en Perth, siempre cambiando ligeramente el nombre, conservando las iniciales DR. En cada ciudad siguió el mismo patrón. Comenzó de manera ejemplar. Implementó gradualmente duros regímenes disciplinarios y desapareció cuando fue cuestionado. Lo más alarmante es que la última familia que la había contratado en Perth había presentado una denuncia policial después de que su hijo de 4 años fuera encontrado encerrado en el sótano durante horas, un incidente que Donna atribuyó a un accidente con una puerta. Claire planeó cuidadosamente. Le pidió a un colega que se quedara con Noah e instaló discretamente cámaras en el sótano y en la habitación de su hijo. Luego le informó a Diane que necesitaría trabajar turnos dobles la semana siguiente, una mentira que le daría tiempo para monitorear las grabaciones. La segunda noche capturó evidencia inquietante. Diane llevó a Noah al sótano después de un pequeño derrame de jugo, obligándolo a sentarse en el círculo de tiza durante casi una hora mientras ella observaba, impasible. Más tarde, al revisar grabaciones anteriores, Claire descubrió que Diane revisaba sus documentos personales y financieros cuando pensaba que estaba sola. Con pruebas suficientes, Claire se puso en contacto con la policía. La investigación reveló que la verdadera identidad de la mujer era Dorothy Rankin, una ex maestra de escuela primaria cuya licencia había sido revocada tras acusaciones de abuso psicológico a estudiantes. Durante los últimos 6 años, había trabajado para 12 familias diferentes en 4 estados australianos y siempre desaparecía cuando se cuestionaba su metodología. En su apartamento, la policía encontró documentos de identidad falsos, referencias falsificadas y, lo más inquietante, diarios que detallaban sus experimentos disciplinarios con los niños bajo su cuidado. Creía firmemente que estaba corrigiendo los defectos de la creación moderna mediante técnicas de aislamiento y control psicológico. Para Claire y Noah, la recuperación fue gradual. Con la terapia adecuada, el niño superó sus nuevos miedos, aunque pasaron meses antes de que se sintiera cómodo con otra niñera. Lo más aterrador, reflexionó Claire durante el juicio, fue la facilidad con la que aceptamos a alguien en nuestra casa, en nuestras vidas, basándonos en referencias que nunca verificamos adecuadamente. Ella no solo me engañó a mí, sino y varias familias antes. El caso dio lugar a una revisión de los procedimientos de verificación de antecedentes de los trabajadores de cuidado infantil en Australia, con nuevas directrices que exigen verificación biométrica y un registro nacional de cuidadores de niños certificados. Dorothy Rankin fue condenada por fraude, falsificación y múltiples cargos de abuso infantil.
Durante el juicio se mantuvo firme en su convicción de que sus métodos eran necesarios para corregir la permisividad moderna. Una opinión que el juez describió como profundamente inquietante, viniendo de alguien que buscaba puestos de confianza con niños vulnerables. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de niñeras asesinas son escalofriantes incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación. Y aprovecha para dejar tu me gusta también. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvemos a nuestras historias de terror de niñeras asesinas. Aún queda mucho miedo por delante. 4. El diario de la niñera. La lluvia primaveral golpeaba las ventanas cuando los gemelos Oliver y Sophie, de 8 años, encontraron el cuaderno de tapas negras. Estaban jugando al escondite en el apartamento mientras sus padres, James y Eleanor Wright, se preparaban para una rara noche de fiesta. El cuaderno estaba cuidadosamente escondido debajo del colchón de la habitación de invitados que ocupaba Amelia, la niñera que los cuidaba desde hacía 4 meses. «Parece un diario», susurró Sophie, hojeando las primeras páginas. «Mira, hay nombres de niños». Oliver, normalmente el más cauteloso de los dos, vaciló. «No deberíamos leerlo, es privado». Pero Sophie ya estaba absorta en las páginas. «Espera, ahí está nuestro nombre, y parece que está escribiendo sobre llevarnos lejos». La entrada que encontró Sophie, fechada 2 semanas antes, era inquietante. Los Wright son como todos los demás, obsesionados con sus carreras, usando a sus hijos como accesorios. Oliver y Sophie merecen algo mejor. Serán los próximos en ser liberados una vez que se completen los preparativos, 3 semanas como máximo. Asustados, los gemelos llevaron el diario a la habitación de Sophie. En las páginas siguientes encontraron algo aún más alarmante: un meticuloso plan para desaparecer con ellos durante un viaje al parque, utilizando documentos falsos para sacarlos del país. Aún más inquietante, hubo referencias a otros niños. Los Bennett nunca merecieron a Thomas. Ahora es feliz, finalmente con alguien que realmente lo valora. Not Lily se está adaptando bien a su nueva vida. A veces pregunta por sus padres, pero pronto olvidará a los negligentes. «Necesitamos mostrárselo a mamá y papá», dijo Oliver, con el rostro pálido. En ese momento escucharon la voz de Amelia llamándolos desde el pasillo. Rápidamente, Sophie escondió el diario debajo de la almohada. Amelia apareció en la puerta, sonriendo dulcemente como siempre. A sus 32 años, con 1900, cabello castaño perfectamente peinado y ropa conservadora, parecía el epítome de la niñera ideal. Sus referencias eran impecables, sus antecedentes comprobados. Los Wright se consideraron afortunados de haberla encontrado. «Tus padres casi se van», dijo. «¿Bajamos a despedirnos?» Durante la cena, los gemelos permanecieron inusualmente tranquilos. Amelia preparó sus fideos favoritos y los sirvió con una cálida sonrisa que ahora parecía siniestra a los ojos de los niños. «Están muy tranquilos hoy», comentó, inclinando la cabeza. «¿Algún problema en la escuela?» «Simplemente estoy cansado», murmuró Oliver, evitando su mirada. Cuando James y Eleanor finalmente se fueron a cenar, prometiendo regresar antes de Mindosindu, la medianoche, Sophie esperó hasta que Amelia estuviera ocupada en la cocina antes de susurrarle a Oliver. «Tenemos que llamarlos». Oliver asintió y contestó en secreto el teléfono fijo de la habitación. Marcó el número de teléfono celular de su padre, pero la llamada fue directa al correo de voz. Lo mismo pasó con el número de la madre. Ella debe haber hecho algo con sus teléfonos.
susurró Sophie mientras el pánico aumentaba. Decididos a buscar ayuda, los gemelos idearon un plan. Sophie fingió tener dolor de estómago, manteniendo a Amelia ocupada mientras Oliver usaba la computadora familiar para enviar un correo electrónico desesperado a su tía Kate, adjuntando fotos de las páginas más inquietantes del diario. La noche avanzaba lentamente. Amelia sugirió ver una película y observó a los niños con lo que ahora parecía un interés calculador. «Mañana podemos ir al parque», mencionó casualmente. «El grande con el lago. Sería divertido, ¿no?» Los gemelos intercambiaron miradas alarmadas. El parque con el lago era exactamente donde, según el diario, ella planeaba comenzar la transición. Cuando finalmente llegó la hora de acostarse, Amelia insistió en quedarse en la habitación hasta que se durmieran, algo que nunca antes había hecho. «Solo quiero asegurarme de que estés cómoda», explicó, sentándose entre las dos camas. Oliver fingió quedarse dormido rápidamente, pero con los ojos entrecerrados vio a Amelia revisando su teléfono repetidamente, luciendo cada vez más ansiosa. Poco después de las 11 de la noche sonó el timbre. Amelia se levantó abruptamente. «Quédate aquí», ordenó, su tono repentinamente duro. «No salgas de esta habitación». Desde abajo, los gemelos escucharon voces. Amelia, que parecía a la defensiva, y luego, para su inmenso alivio, la voz de Minotsen, su tía Kate, seguida de voces masculinas autoritarias. Minutos después, Kate entró corriendo a la habitación y los abrazó con fuerza. «Ya está bien», aseguró. «La policía está aquí». La investigación posterior reveló la verdadera identidad de Amelia Carter. Su verdadero nombre era Margaret Winters, una extrabajadora social con un historial de problemas psicológicos. Había trabajado para Albus, -5 familias durante los últimos 3 años, siempre con credenciales falsificadas. Lo más alarmante es que 2 niños mencionados en su diario, Thomas Bennett y Lily Cooper, habían desaparecido en los últimos 18 meses. Thomas fue encontrado viviendo con una tía en Escocia. De hecho, era cómplice de Margaret. Lily sigue desaparecida. En el apartamento de Margaret, la policía encontró pasaportes falsos, sedantes y un mapa detallado con rutas de escape al continente europeo. Su diario reveló una visión distorsionada en la que se veía a sí misma como salvadora de niños con padres que consideraba negligentes o indignos. Para los Wright, la experiencia fue un despertar aterrador. Como afirmó Eleanor durante el juicio, confiamos a nuestros hijos a un extraño que pasó por todos los controles posibles. Si no hubiera sido por el coraje y la perspicacia de Oliver y Sophie, podrían haber desaparecido para siempre. El caso dio lugar a una revisión de los procedimientos de investigación de antecedentes para los trabajadores de cuidado infantil en el Reino Unido, con nuevos requisitos de verificación biométrica y seguimiento regular. Sin la última familia, la lluvia primaveral, caía suavemente cuando Margaret Campbell le abrió la puerta a Edith Blackwood. A los 72 años, Edith era una institución en Morningside, un barrio tradicional de Edimburgo. Durante casi 5 décadas había cuidado de los niños de las familias más respetables de la ciudad. Puntual como siempre, sonrió Margaret, aliviada. Con gemelos de 3 años y un embarazo de alto riesgo que a menudo la obligaba a guardar cama, la joven doctora dependía completamente de la niñera recomendada por su vecina. «Nunca he llegado tarde en 50 años de trabajo», respondió Edith con su sonrisa característica, colgando su abrigo impecablemente planchado. «Y no empezaré ahora en mi último mes». La inminente jubilación de Edith era la comidilla del barrio. Después de pasar décadas cuidando a generaciones de niños, planeaba mudarse a un pequeño pueblo costero. Los Campbell serían su última familia, un hecho que Margaret consideraba un honor,
dada la impecable reputación de la anciana. Esa mañana, mientras Edith jugaba con los gemelos en la sala de estar, Margaret recibió una llamada inesperada de su amiga Claire, pediatra del mismo hospital. ¿Recuerdas ese caso extraño que mencioné? ¿El niño con síntomas inexplicables?, susurró Claire. Descubrí algo inquietante. La niñera de la familia es Edith Blackwood. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. Imposible. Edith ha estado cuidando niños durante décadas. Es prácticamente una leyenda en el vecindario. Exactamente lo que me intrigó, continuó Claire. Empecé a investigar otros casos similares en los últimos años. Encontré 5 niños con síntomas similares, todos de familias que empleaban a Edith. Después de colgar, Margaret no pudo evitar la sensación de incomodidad. Mientras descansaba, comenzó a buscar discretamente en la tableta. Lo que descubrió la alarmó cada vez más. Durante los últimos 30 años, 6 familias que habían empleado a Edith sufrieron lo que los periódicos llamaron accidentes trágicos. Los Peterson perdieron a su hijo de 4 años en un ahogamiento accidental durante un paseo por el parque, con Edith como única testigo. Los Mackenzie perdieron su casa en un incendio nocturno y solo sobrevivió su padre, que estaba de viaje. Los Sullivan perdieron a 2 hijos por una fuga de gas mientras dormían. Edith se había ido ese mismo día, citando una emergencia familiar. Cada incidente, visto de forma aislada, parecía un terrible accidente. Juntos formaron un patrón inquietante que nadie había notado antes. Con manos temblorosas, Margaret continuó su investigación. Descubrió que Edith siempre se mudaba a un nuevo vecindario después de cada tragedia, regresando años después, cuando los recuerdos se habían desvanecido. Su impecable reputación y sus modales discretos aseguraron que nadie cuestionara su pasado. Lo más alarmante es que Margaret encontró una foto antigua de un periódico local. Mostraba a una joven Edith junto a una familia sonriente, los Blackwood. El pie de foto mencionaba que Edith había sido la única sobreviviente de 1900, un incendio que mató a sus padres y hermanos cuando ella tenía solo 16 años. El caso fue archivado como accidente eléctrico. Esa noche, cuando su esposo regresó, Margaret compartió sus hallazgos. Inicialmente escéptico, James se preocupó cada vez más. «Tenemos que ser cautelosos», susurró. «Si estoy en lo cierto, estamos tratando con alguien extremadamente peligroso y paciente». A la mañana siguiente, Margaret notó algo inquietante. La alarma de incendios había sido desactivada, supuestamente porque estaba defectuosa. Las cerraduras de la puerta trasera estaban atascadas. Pequeños cambios que individualmente parecían inocentes, pero que juntos formaban un patrón alarmante. Decidida a proteger a su familia, Margaret instaló discretamente cámaras de seguridad y sensores de humo independientes. También comenzó a documentar meticulosamente cada uno de los comportamientos sospechosos de Edith. La oportunidad llegó cuando encontró a Edith en el sótano examinando el panel eléctrico. La anciana explicó que solo estaba comprobando si había un ruido extraño, pero Margaret notó que varios disyuntores habían sido manipulados. Haciendo acopio de valor, Margaret se puso en contacto con las autoridades con sus pruebas. La investigación posterior reveló la verdadera magnitud del horror. A lo largo de 5 décadas, Edith Blackwood había estado relacionada con al menos una docena de accidentes que resultaron en la muerte, siempre escapando a sospechas debido a su avanzada edad y su impecable reputación. En su apartamento meticulosamente organizado, la policía encontró diarios que detallaban a cada familia, cada niño, cada accidente, todo descrito con una inquietante frialdad clínica.
También encontraron recortes de periódicos cuidadosamente conservados que relataban las tragedias que ella había orquestado. Para Margaret Campbell y las otras familias que sobrevivieron, la revelación fue devastadora. Como afirmó Margaret, durante el juicio, confiamos nuestros hijos y nuestros hogares a alguien a quien veíamos como una abuela cariñosa. Nunca imaginamos que detrás de esa sonrisa amable se escondía un depredador paciente que había perfeccionado su oficio durante décadas. El caso de Edith Blackwood se unió a otros casos raros, pero documentados de cuidadores, de personas mayores que explotaban la confianza depositada en ellos debido a su edad y apariencia inofensiva. Como señaló el psiquiatra forense durante el juicio, lo que hace que estos casos sean especialmente inquietantes es la paciencia y una planificación meticulosa. No son crímenes pasionales, sino que se calculan a lo largo de meses o años. Y para los residentes de Morningside, la historia de la querida Edith sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el peligro más insidioso puede esconderse detrás de la sonrisa más amable y la reputación más impecable. Esperar pacientemente a la última familia. Edith Blackwood fue condenada a cadena perpetua a la edad de 73 años, lo que la convierte en una de las criminales en serie más antiguas jamás condenadas en la historia de Escocia. Venganza calculada. La lluvia primaveral caía suavemente cuando Margaret Campbell le abrió la puerta a Edith Blackwood. A los 72 años, Edith era una institución en Morningside, un barrio tradicional de Edimburgo. Durante casi 5 décadas había cuidado de los niños de las familias más respetables de la ciudad. Puntual como siempre, sonrió Margaret, aliviada. Con gemelos de 3 años y un embarazo de alto riesgo que a menudo la obligaba a guardar cama, la joven doctora dependía completamente de la niñera recomendada por su vecina. «Nunca he llegado tarde en 50 años de trabajo», respondió Edith con su sonrisa característica, colgando su abrigo impecablemente planchado. «Y no empezaré ahora, en mi último mes». La inminente jubilación de Edith era la comidilla del barrio. Después de pasar décadas cuidando a generaciones de niños, planeaba mudarse a un pequeño pueblo costero. Los Campbell serían su última familia, un hecho que Margaret consideraba un honor, dada la impecable reputación de la anciana. Esa mañana, mientras Edith jugaba con los gemelos en la sala de estar, Margaret recibió una llamada inesperada de su amiga Claire, pediatra del mismo hospital. ¿Recuerdas ese caso extraño que mencioné? ¿El niño con síntomas inexplicables?, susurró Claire. Descubrí algo inquietante. La niñera de la familia es Edith Blackwood. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. Imposible. Edith ha estado cuidando niños durante décadas. Es prácticamente una leyenda en el vecindario. Exactamente lo que me intrigó, continuó Claire. Empecé a investigar otros casos similares en los últimos años. Encontré 5 niños con síntomas similares, todos de familias que empleaban a Edith. Después de colgar, Margaret no pudo evitar la sensación de incomodidad. Mientras descansaba, comenzó a buscar discretamente en la tableta. Lo que descubrió la alarmó cada vez más. Durante los últimos 30 años, 6 familias que habían empleado a Edith sufrieron lo que los periódicos llamaron accidentes trágicos. Los Peterson perdieron a su hijo de 4 años en un ahogamiento accidental durante un paseo por el parque, con Edith como única testigo. Los Mackenzie perdieron su casa en un incendio nocturno y solo sobrevivió su padre, que estaba de viaje. Los Sullivan perdieron a 2 hijos por una fuga de gas mientras dormían. Edith se había ido ese mismo día, citando una emergencia familiar.
Cada incidente, visto de forma aislada, parecía un terrible accidente. Juntos formaron un patrón inquietante que nadie había notado antes. Con manos temblorosas, Margaret continuó su investigación. Descubrió que Edith siempre se mudaba a un nuevo vecindario después de cada tragedia, regresando años después, cuando los recuerdos se habían desvanecido. Su impecable reputación y sus modales discretos aseguraron que nadie cuestionara su pasado. Lo más alarmante es que Margaret encontró una foto antigua de un periódico local. Mostraba a una joven Edith junto a una familia sonriente, los Blackwood. El pie de foto mencionaba que Edith había sido la única sobreviviente de 1900, un incendio que mató a sus padres y hermanos cuando ella tenía solo 16 años. El caso fue archivado como accidente eléctrico. Esa noche, cuando su esposo regresó, Margaret compartió sus hallazgos. Inicialmente escéptico, James se preocupó cada vez más. «Tenemos que ser cautelosos», susurró. «Si estoy en lo cierto, estamos tratando con alguien extremadamente peligroso y paciente». A la mañana siguiente, Margaret notó algo inquietante. La alarma de incendios había sido desactivada, supuestamente porque estaba defectuosa. Las cerraduras de la puerta trasera estaban atascadas. Pequeños cambios que individualmente parecían inocentes, pero que juntos formaban un patrón alarmante. Decidida a proteger a su familia, Margaret instaló discretamente cámaras de seguridad y sensores de humo independientes. También comenzó a documentar meticulosamente cada uno de los comportamientos sospechosos de Edith. La oportunidad llegó cuando encontró a Edith en el sótano examinando el panel eléctrico. La anciana explicó que solo estaba comprobando si había un ruido extraño, pero Margaret notó que varios disyuntores habían sido manipulados. Haciendo acopio de valor, Margaret se puso en contacto con las autoridades con sus pruebas. La investigación posterior reveló la verdadera magnitud del horror. A lo largo de 5 décadas, Edith Blackwood había estado relacionada con al menos una docena de accidentes que resultaron en la muerte, siempre escapando a sospechas debido a su avanzada edad y su impecable reputación. En su apartamento meticulosamente organizado, la policía encontró diarios que detallaban a cada familia, cada niño, cada accidente, todo descrito con una inquietante frialdad clínica. También encontraron recortes de periódicos cuidadosamente conservados que relataban las tragedias que ella había orquestado. Para Margaret Campbell y las otras familias que sobrevivieron, la revelación fue devastadora. Como afirmó Margaret, durante el juicio, confiamos nuestros hijos y nuestros hogares a alguien a quien veíamos como una abuela cariñosa. Nunca imaginamos que detrás de esa sonrisa amable se escondía un depredador paciente que había perfeccionado su oficio durante décadas. El caso de Edith Blackwood se unió a otros casos raros, pero documentados de cuidadores de personas mayores que explotaban la confianza depositada en ellos debido a su edad y apariencia inofensiva. Como señaló el psiquiatra forense durante el juicio, lo que hace que estos casos sean especialmente inquietantes es la paciencia y una planificación meticulosa. No son crímenes pasionales, sino que se calculan a lo largo de meses o años. Y para los residentes de Morningside, la historia de la querida Edith sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el peligro más insidioso puede esconderse detrás de la sonrisa más amable y la reputación más impecable, esperar pacientemente a la última familia. Edith Blackwood fue condenada a cadena perpetua a la edad de 73 años, lo que la convierte en una de las criminales en serie más antiguas jamás condenadas en la historia de Escocia.
La influencia silenciosa empezaba a nevar cuando Valérie Laurent contrató a Madeleine Fournier como niñera para sus hijos gemelos de 7 años, Luc y Emilie. Como diplomática recientemente divorciada que trabajaba en las Naciones Unidas, Valérie necesitaba a alguien confiable que cuidara a los niños durante sus frecuentes reuniones y viajes. Madeleine, de 34 años, parecía perfecta. Hablaba 4 idiomas con fluidez, tenía formación en psicología infantil y tenía referencias impecables de familias diplomáticas. Su comportamiento tranquilo y su metodología estructurada conquistaron a Valérie de inmediato. Los niños necesitan estabilidad después del divorcio, explicó Madeleine durante la entrevista. Puedo proporcionarte eso mientras reconstruyes tu carrera. En las primeras semanas, la transformación fue notable. Los gemelos, previamente agitados por la separación de sus padres, se volvieron más tranquilos y organizados. Sus habitaciones permanecían impecables, los deberes se hacían sin quejarse y las comidas, que antes eran batallas diarias, transcurrían sin incidentes. ¿Cuál es tu secreto?, preguntó Valérie, impresionada por el cambio. Coherencia y comunicación. Clara, respondió Madeleine con una sonrisa discreta. Los niños prosperan con la estructura. Fue después de 3 meses que Valérie empezó a notar cambios sutiles. Los alguna vez cariñosos gemelos se volvieron distantes cuando ella regresó de sus viajes. Empezaron a surgir pequeños comentarios. Madeleine dijo que trabajas tanto porque prefieres tu trabajo al nuestro. O Madeleine nos dijo por qué papá realmente se fue. Cuando se le preguntó, Madeleine lo negó hábilmente. Los niños a menudo procesan emociones difíciles inventando historias. Es perfectamente normal después de un divorcio. La situación se deterioró gradualmente. Valérie empezó a encontrar sus pertenencias fuera de lugar. Nada significativo, solo pequeños cambios que la hicieron cuestionar su propia memoria. Los documentos importantes desaparecerían temporalmente, solo para reaparecer en lugares obvios. Lo más inquietante es que Valérie empezó a sufrir episodios inexplicables de malestar. Mareos, náuseas, confusión mental. Los médicos sugirieron estrés y agotamiento, diagnósticos plausibles teniendo en cuenta su carga de trabajo. La verdadera naturaleza de la situación se reveló accidentalmente. Al regresar temprano de una conferencia cancelada, Valérie encontró a Madeleine dando lo que parecía una clase para los gemelos en la cocina. Ciertas plantas son medicinas cuando se usan correctamente, explicó Madeleine, mostrando pequeños frascos de hierbas. Esto, por ejemplo, añadido al té en pequeñas dosis, solo produce somnolencia. En dosis mayores. Al ver a Valérie, Madeleine rápidamente convirtió la lección en una lección de ciencias botánicas. Los gemelos parecieron extrañamente decepcionados por la interrupción. Profundamente perturbada, Valérie instaló discretamente cámaras en las zonas comunes de la casa. Lo que descubrió durante las siguientes semanas fue aterrador. Madeleine llevaba a cabo sesiones periódicas en las que envenenaba sistemáticamente la percepción que los gemelos tenían de su madre. Tu madre te abandonó emocionalmente, al igual que tu padre, dijo en un vídeo, pero nunca lo abandonaré. Soy el único al que realmente le importa. En otra grabación, Madeleine enseñó a las gemelas cómo añadir sustancias al té de Valérie. Lo suficiente para que se sienta cansada y confundida. Es nuestro pequeño secreto, ¿no? Solo la ayudamos a descansar. Lo más alarmante es que Madeleine estaba claramente preparando a los niños para algo más grande. Cuando nuestro plan esté completo, podremos estar juntos para siempre. Eso te gustaría, ¿no? No más abandono. Con pruebas suficientes, Valérie se puso en contacto con las autoridades.
La investigación reveló que Madeleine Fournier había trabajado para 6 familias durante los últimos 12 años. En cada caso siguió un patrón similar: ganarse la confianza de los padres, aislar emocionalmente a los niños y crear gradualmente dependencia psicológica. 2 de sus familias anteriores habían sufrido tragedias inexplicables. Un padre murió por causas naturales, después de meses de síntomas misteriosos. Una madre fue ingresada en una institución psiquiátrica después de episodios psicóticos, durante los cuales afirmó que su niñera la estaba envenenando. Acusaciones desestimadas como paranoia. En su apartamento, los investigadores encontraron un minucioso diario en el que se detallaban sus intervenciones con cada familia. Madeleine no se veía a sí misma como una criminal, sino como una salvadora de los hijos de unos padres a los que consideraba emocionalmente negligentes. Su objetivo final fue siempre el mismo: crear situaciones en las que pudiera obtener la custodia legal de los niños después de que los padres fueran removidos. Los análisis toxicológicos confirmaron que Valerie había estado expuesta a una combinación de sustancias naturales difíciles de detectar: extracto de dedalera en dosis bajas, que provocaba síntomas cardíacos y confusión; escopolamina, que induce desorientación; y otras hierbas que, combinadas, creaban síntomas fácilmente atribuibles al estrés o trastornos psicológicos. Para los gemelos, la recuperación fue un proceso lento y doloroso. La manipulación psicológica había sido profunda, creando una lealtad casi cultista hacia la niñera. Terapeutas especializados trabajaron para deconstruir las falsas narrativas implantadas por Madeleine durante meses. Lo más aterrador, reflexionó Valerie durante el juicio, fue la sutileza. No hubo violencia física, ningún comportamiento obviamente abusivo que pudiera hacer saltar las alarmas. Literalmente, estaba envenenando a mis hijos contra mí, preparándolos para convertirse en instrumentos de mi propia destrucción. El caso de Madeleine Fournier expuso una forma de abuso rara vez discutida: la manipulación psicológica de los niños para ponerlos en contra de sus propios padres. Como señaló el psiquiatra forense durante el juicio, este tipo de abuso es particularmente insidioso porque opera en las sombras, explotando la confianza natural de los niños y la vulnerabilidad de las familias en transición. Madeleine fue condenada a 18 años de prisión por múltiples cargos, entre ellos intento de asesinato, envenenamiento y abuso psicológico infantil. Las investigaciones sobre las muertes y hospitalizaciones de sus familias anteriores siguen en curso, y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran niñeras asesinas. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? ¿Alguno de estos le permitirá comprobar mejor las referencias la próxima vez que necesite contratar a alguien? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo de las niñeras con oscuras intenciones, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.